Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Y el tema del día sigue siendo el nuevo Código Penal que entra en vigencia hasta el 10 de noviembre, pero que ha despertado bastantes críticas y generado un gran debate en el país. Y hoy tenemos a un distinguido grupo de panelistas justamente para debatir este tema. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Buenos días, bienvenidos al Frente a Frente. De inmediato presento a mis invitados, el abogado penalista y consultor en derechos humanos, don Celso Alvarado, que está en el extremo izquierdo del set de Frente a Frente. Saludos, bienvenido, abogado. Gracias. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente como juez del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa entre el 2002 y el 2008, docente de la Escuela Judicial de Honduras, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, don Félix Ávila. Abogado, bienvenido. También es un placer tenerlo en Frente a Frente. Gracias. Al igual que el abogado y penalista, exdirector de Centros Penales, don Jaime Vanegas. Abogado, buenos días, bienvenido. todos. Es un placer. Y la abogada penalista y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, exsecretaria de Trabajo, Rixi Moncada. Abogada, bienvenido. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, yo sé que estoy con gente muy formada y con capacidad de discernimiento y con mucha experiencia. Y pensaba, ¿cómo hacer para abarcar la mayor parte de los temas que genera la controversia del nuevo Código Penal? Y bueno, yo diría que vamos a darle la oportunidad a la abogada Rixi Moncada para que nos haga una valoración general de lo que ella considera es este Código Penal, y luego voy a escuchar las opiniones de todos en relación a lo que piensa la abogada Moncada, y así luego las valoraciones del abogado Jaime Vanegas, para que todo el mundo, en función de lo que él piensa, rebata, avale, cuestione, para hacer más dinámico el foro y abarcar la mayor cantidad de artículos que veo han motivado la controversia del pueblo hondureño. Así que de inmediato voy con la abogada Rixi Moncada. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Creo que el analizar el Código Penal que recién ha sido publicado nos obliga a poner en evidencia el contexto. Muy bien. Y el contexto es el contexto de tragedia que actualmente vive el país. El contexto de crisis de orden económico, de crisis de orden político y de crisis de orden social. En ese contexto de crisis y en un marco de dictadura, cualquier ley, y particularmente una ley de naturaleza penal, resulta ser una potente amenaza. Y una potente amenaza porque la dictadura es sencillo, no respeta principios, no respeta libertades y no respeta derechos. Más allá del análisis técnico, científico que podamos hacer de la parte general del código, de la parte especial, de cada uno de los tipos penales, de cada una de las instituciones que trata de proteger, de cada uno de los bienes jurídicos que están en juego. Más allá de eso, lo importante es el contexto en el que se desarrolla esta norma de orden punitivo, que es un peligro para todos los ciudadanos, todas las leyes, pero más aún el Código Penal, del cual, por la categorización y la cantidad de tipos penales, podemos ser víctimas cada uno, aun y cuando, cada uno de los ciudadanos de los 18 años en adelante, aun y cuando estemos claros que desde el punto de vista técnico jurídico es apenas un 10% de las figuras
que quizá lleguen a aplicarse de códigos penales. Y así entonces, ¿qué diría yo en esta introducción? Que acá tenemos el Código Penal anterior, el que va a quedar derogado ya a partir del 10 de noviembre, que de las más de 300 figuras que tiene este código, quizá un 10%, como le digo, es lo que se aplique en los tribunales, y que a este primer proceso de criminalización que inicia con la construcción de la norma en el Congreso de la República, hay que sumarle el segundo proceso de criminalización, al que seguramente ya nos referiremos y que tiene que ver con los procesos de selectividad desde la policía, desde el organismo que investiga, desde la DGIC, desde ahora la Policía Militar del Orden Público y todas las policías que están y que han entrado en vigencia a lo largo de estos 10 años, después del crimen del golpe y con ocasión del montaje de la dictadura. Vamos a ver, ¿por qué usted considera que el Código Penal que entrará en vigencia en noviembre es una potente amenaza? Las razones para sustentar esta advertencia que usted hace. El contexto. La primera razón es el contexto. Porque el ejercicio del poder punitivo del Estado no se basa solo en la aplicación, en la aprobación de un código. Usted puede tener el mejor texto jurídico y puede traer aquí a los mejores juristas para que le elaboren el texto de la mejor manera. Pero, ¿quiénes son los aplicadores? ¿Cuál es la policía que usted tiene? ¿En manos de quién está la investigación? ¿Quién hace las intervenciones telefónicas? ¿Dónde está la plataforma para que su teléfono como comunicador social, el teléfono de Félix, el teléfono de Jaime, mi teléfono, no sean eventualmente intervenidos producto del segundo proceso de criminalización que está marcado por la selectividad? ¿A quién le aplico yo el código? ¿Cómo se lo aplico? ¿Quién decide eso en este momento en este país? El peligro es por su contexto, no es por entrar a figuras específicas, es porque todas las figuras resultan eventualmente peligrosas en un contexto de dictadura, en donde una persona en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se reúne permanentemente con quien dirige la justicia, con el fiscal general, con la policía, con los militares para tomar la decisión de selección de casos que va a llegar a juicio, porque obviamente no van todos los casos a juicio, van con un criterio selectivo. ¿Quién aplica ese criterio? Ese es el peligro, y es peligroso en sistemas democráticos. Siempre hay potentes amenazas en sistemas democráticos, no digamos en dictadura. En dictadura el peligro es absoluto. Si quiere, después entremos en la conceptualización de las figuras, pero es que todas resultan peligrosas si consideramos ese segundo proceso de criminalización que viene marcado por qué policía lo investiga, qué fiscal lo investiga, qué juez lo juzga, cuánto duran los procesos, cómo entra usted en la prisionización, cómo se convierte en reo, qué es lo que pasa en los centros carcelarios. O sea, es todo un sistema, toda una lógica para aplicar el derecho punitivo que hoy está en poder y al arbitrio de una sola persona. Bueno, yo les pediría entonces, por la mecánica, para no perder lo que he pensado y dinamizar más el programa, que en función de ese primer planteamiento de la abogada Rixi Moncada, escuchar de ustedes las valoraciones, y luego ustedes tendrán la oportunidad también de hacer las valoraciones de este nuevo Código Penal. Ella dice que es una potente amenaza ese código en el contexto político que vivimos actualmente. ¿Qué piensa usted, abogado Jaime Vanegas? Vea, mi criterio es estrictamente técnico. No voy a pronunciarme de momento, porque no he sido invitado a eso, he sido invitado con el fin de hablar sobre el nuevo Código Penal. Es una nueva legislación, evidentemente, es una legislación a mi gusto, que recoge el interés de la visión histórica que el país tiene. Se hizo un trabajo muy intenso, primero un análisis criminológico, cuando se dio la idea en el Congreso Nacional sobre este nuevo código. Lo que la abogada Moncada refiere en realidad es
a la posibilidad de que un código penal se pueda convertir en un código penal de peligro. Comprendo la posición de la abogada Moncada. Sin dudas, cualquier código penal es un código de penas y de delitos. Todos los códigos penales son así, Renato. Sin embargo, este código penal, en la condición técnica me refiero, es un código de avanzada, es un código importante, es un código que recoge las mejores estructuras de las nuevas modalidades delictivas. Se trata con este código de romper la impunidad. Ese es el verdadero objetivo de este nuevo código penal. La lucha contra la impunidad, teniendo un instrumento jurídico capaz de definir tipologías penales, capaz de definir conductas que con el actual código no son reprochables, Renato, y que con el nuevo código penal se da una mayor cobertura, sobre todo para que sea un instrumento para los jueces, para los fiscales, para los operadores del sistema, no digo la clase política, porque de repente esto es un tema que convendrá hacer un foro sobre eso, ¿no? No digo que no pueda hacerse en este momento, pero en lo que a mí concierne, yo hablaré sobre lo que conozco del Código Penal, el nuevo Código Penal, y cuál es su manifestación y su teleología, me refiero a su propósito. Pero por sus el palabras, verdadero propósito de este código es la lucha contra la impunidad. Por esas palabras colijo que usted no cree que sea una potente amenaza. Mire, en el contexto político actual. Vamos a ver, un código penal es una violencia legítima del Estado, ¿verdad? Los códigos penales, en esencia, son violencia legítima contra el Estado. No hay códigos de defensa social que no sean restrictivos de la libertad, Renato. Todos los códigos son así. En realidad, la legislación penal es una legislación que no es garantista, claro. Se fundamenta en principios, ¿cierto? Como el principio de lesividad, el principio de proporcionalidad, etcétera. Varios principios que precisamente, ¿cierto?, van encaminados hacia definir conductas delictivas y reprocharlas mediante penas, pero proporcionalmente, me refiero, ante una pena más, ante un delito con connotación de gravedad, de lesión de bienes jurídicos protegidos, evidentemente se aplicará una pena mayor. Muy bien. Bueno, miren, yo estoy seguro que la abogada trae figuras específicas que para ella pueden, en el contexto político actual, convertirse en una amenaza, aunque ella dice todo ese código es una amenaza en este contexto. De hecho, el debate en Honduras ha sido específico sobre algunas figuras, así que vamos a entrar a ellas en unos minutos. Pero para no perder lo que les prometí, la mecánica, ¿cree que es una potente amenaza a este nuevo Código Penal usted en este contexto político, abogado Félix Ávila? Renato, bien, yo voy a hablar aquí y exponer en relación con una visión obviamente desde el punto de vista técnico-jurídico, es decir, desde el punto de vista académico, sin desconocer tampoco la realidad social. Que se trate de una amenaza en un determinado contexto, mire, el derecho penal justamente por eso es que se le teme. Y obviamente no hay nadie que le tema al derecho penal, precisamente porque es la herramienta más drástica que el Estado cuenta para controlar a la sociedad. El derecho en general es una herramienta de control social, todas las ramas del derecho. Es decir, si la sociedad no tendría que ser controlada por el Estado, porque ha llegado a un momento de perfección, entonces el derecho desaparecería. Pero ninguna sociedad del mundo ha llegado a ese estado. Lo que sucede es que hay hechos que lesionan de manera intensa bienes jurídicos y obviamente el Estado no puede corregir o sancionar esas conductas desviadas con herramientas menos drásticas como el derecho civil, como el derecho administrativo. Todos los países del mundo han adoptado el derecho penal. Ahora bien, el asunto está en que las sociedades evolucionan, las sociedades avanzan y en esa medida también tiene que evolucionar el derecho penal ahí. Yo escuchaba antes de llegar a este foro a un colega abogado, Racel Tomé, de la línea partidaria de Rixi, mostrándose él de acuerdo, casi según lo escuché, en un 90% con el código penal que se ha emitido,
me parece que es un importante porque este colega es un hombre bastante crítico desde su trinchera política, si se quiere ahí, y entonces, bueno, es importante escuchar las opiniones. Como decía, el asunto es ver el Código Penal en el contexto adecuado. Es interesante lo que la colega y compañera Rixi dice, es decir, la amenaza en que se puede encontrar la sociedad. Yo creo que de repente la aplicación del derecho penal no viene por el mismo Código Penal, sino que por otra herramienta que es el derecho procesal penal. Y yo creo que yo estoy disconforme con algunas disposiciones del Código Procesal Penal y usted lo sabe, lo he dicho aquí, y eso sí, de repente yo invitaría aquí a la compañera Rixi que de alguna manera de su trinchera política ahí se revisaran esas cosas. Me refiero al atentado que se comete contra los derechos fundamentales, al estado de inocencia, las libertades públicas ahí con eso de las medidas cautelares. Pero a veces los discursos son contradictorios, porque cuando se les dice esas cosas inmediatamente es que hay que tener gente en la cárcel. Cuando de algún otro lado se menciona esas cosas, ya inmediatamente ya se dice que no, porque la gente tiene que estar en la cárcel por fuerza. ¿Cómo es posible que luego después escuchemos voces que queremos libertades públicas? Pero bueno, yo creo que habrá el momento aquí ya para que miremos algunos aspectos positivos que el código tiene. Yo creo que no solo hay que verlo nada más en un delito, sino que el contexto general, la parte general de este código viene a armonizar, viene a acotar precisamente la herramienta drástica que tiene el Estado de sus principios. Mire, el derecho punitivo, el límite del derecho punitivo del Estado lo establece la Constitución de la República y los principios constitucionales están recogidos ahí. Pero deberán entenderme que hay una controversia en el país en este momento, No, ¿verdad? supuesto, Y yo sí, por los eso invito en estamos aquí. función de darnos luz sobre esa controversia que existe. Y voy a comenzar ya porque cuando menos acuerdo son las 9 y quedo insatisfecho porque no tocamos los temas torales en los temas que convocamos. Ve algunas figuras específicas, abogado Celso Alvarado, que se vuelvan una amenaza, peor en el contexto político, para seguir un poquito el pensamiento de ella, de la abogada Rixi Moncada, porque eso puede despertar que los abogados Ávila y Vanegas pues nos planteen la otra visión que tienen de este código. Por favor, abogado Alvarado. Sí, creo que desde la perspectiva de derechos humanos nosotros vemos en el Código Penal nuevo un peligro contra las libertades y garantías, ¿verdad? Básicamente sobre la libertad de expresión. Prácticamente encontramos con sorpresa que el Código ha sistematizado mucho de la política criminal del enemigo que se impulsaba en los últimos 10 años, por así decirlo. No nos enfocamos únicamente en el tema de libertad de expresión, con la injuria y con la calumnia, ¿verdad?, que son los que han estado siendo parte del debate público en estos últimos días, sino también desde la perspectiva de derechos humanos nosotros vamos más allá. Si usted, por ejemplo, solicita algún ejemplo de normativa penal inserta en ese código que lesiona o cercena libertades fundamentales, por ejemplo, no sé si podemos ir al artículo 573. 573. Que habla sobre del Código desorden Penal que entrará en público. vigencia. Sí, de ese Código Penal, ¿verdad? Habla precisamente sobre desorden público, ¿verdad? En Honduras, nosotros, y ubicándome en el contexto que la abogada Rixi refería, vemos que existe en un gran sector de la población cierta disconformidad. Cuando yo creo un delito... 573. Vemos pues que el desorden público, ¿verdad?, una figura a mi criterio novedosa en el derecho penal, porque es primera vez que la veo, para ser honesto, ¿verdad?, alude básicamente al tema de las manifestaciones, ¿verdad?, en el sentido de que las personas puedan expresar libremente en espacios públicos su disidencia con respecto a ciertos temas. Desde la perspectiva, digamos, ciudadana, pero también desde la perspectiva del medio de comunicación, por ejemplo, el párrafo segundo dice: quien públicamente difunde de forma reiterada noticias o rumores falsos que atemoricen a la población, o aparte de esta, y de este modo se crea un peligro grave para la vida, la salud, las personas, el patrimonio, debe ser castigada con prisión de 1 a 3 años. O sea, el hecho de difundir, digamos, una noticia asociada precisamente a un desorden público,
que pueda generar temor en la población, que son valoraciones también muy subjetivas, ¿verdad? Ya acarrean responsabilidad no solo a quienes son aplicables o a quienes se dirige, digamos, la norma, sino también al medio de comunicación. Por ejemplo, figuras como perturbación del orden, que está plasmada en el artículo 574, ¿verdad?, que lleva esa misma lógica y esa misma dinámica, y si nosotros lo atamos con el contexto que refería la abogada Rixi, encontramos que va en esa dinámica. La desobediencia a la autoridad, también por ejemplo en el 572, o sea, la desobediencia va incluso hasta la resistencia pasiva, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, o un periodista que acuda a cubrir una nota y que no atienda la orden de la policía de quizá alejarse, puede ser precisamente acusado de desobediencia a la autoridad. Un defensor de derechos humanos o una defensora que hace acto de presencia en una situación de represión puede ser también objeto de aplicación de esa figura. El atentado a la autoridad, por ejemplo, es otra en el artículo 70. El terrorismo, ¿verdad?, que alude básicamente a situaciones orientadas a generar miedo, no en el sentido del estándar internacional, que busca una finalidad política en el tipo penal, sino más bien en un contexto de manifestaciones, de toma, de, de plantarse, por ejemplo, en un espacio a protestar, puede precisamente configurarse como terrorismo. La colaboración con por ejemplo, si yo como institución apoyo, una manifestación orientada a expresar inconformidad sobre un tema y quizá llevo recurso humano para que custodie el espacio, quizá aporto unas bolsas de agua, o puede considerarse incluso en la forma en que está redactada como colaboración con ese tipo de terrorismo que, como le aclaro, no reúne aún el estándar internacional indicado para estas figuras, ¿verdad?, que las motivaciones son de reivindicaciones, ya sea de causas políticas o de otra índole. Las reuniones y las manifestaciones ilícitas, digamos que el estándar internacional es claro, ¿verdad?, se permite la manifestación pacífica y sin armas. La asociación ilícita que se mantiene, que dicho sea de paso, por ejemplo, en la sentencia del caso Pacheco Teruel del año 2012 contra el Estado de Honduras, la Corte Interamericana reitera que la figura de asociación ilícita, por ser tan ambigua y tan discrecional, debe ser eliminada del Código Penal. No obstante, nosotros encontramos que la asociación ilícita aparece nuevamente, ¿verdad? Igual regla aplica, por ejemplo, a los delitos de injuria y difamación. Reiteradamente, la Corte Interamericana ha sentado, ¿verdad?, fallos en el sentido de despenalizar ese tipo de tipos penales que a todas luces se orientan precisamente a tratar de reprimir o limitar o autocensurar, tanto medios de comunicación como personas que hacen también labor de acompañamiento y defensoría en materia de derechos humanos. El abogado Celso Alvarado, analizándome estos artículos del nuevo Código Penal desde la perspectiva de los derechos humanos. No me quiero ir a la pausa si no escucho la posición de don Jaime Vanegas y Félix Ávila, o las reflexiones a los cuestionamientos que usted hace. Y le voy a pedir algo, un favor, porque como creo que conozco al público, si en unos 30, 45 segundos usted me resume y me coloca ahí el texto de su cuestionamiento desde la perspectiva de derechos humanos a esos artículos en mención que contiene el Código Penal, para luego escucharlos a ellos. No, ya resumido por usted. Ya resumido por usted. Sí, bueno, parte, ¿verdad?, de lo que pongo es de la jurisprudencia del sistema interamericano. Por ejemplo, en este tipo de valga la redundancia, tipos penales, ya el sistema interamericano ha sido el criterio que la indeterminación y ambigüedad e imprecisión de estos tipos penales hace que sea incompatible con los estándares interamericanos, y en particular el derecho a la libertad de asociación y de defender de forma individual y colectiva su protección.
la realización de derechos humanos tales como la libertad de expresión y otras libertades fundamentales. Muy recientemente la relatora, ¿verdad?, de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, al ver este tipo de disposiciones, no solo en el caso Honduras, sino en un contexto, ¿verdad?, más amplio, ha hecho notar que el argumento de proteger la soberanía nacional y los intereses nacionales, algunos estados han promulgado legislación que proscribe las asociaciones que trabajan en defensa de derechos políticos o que participen en actividades políticas y reciben financiación. Es precisamente porque figuras como el terrorismo, que como le decía, la finalidad no va dada en función de una causa, una lucha de carácter político, sino más bien de una causa de inconformidad por parte de la población, tal cual aparece en el Código Penal ahorita, representa, digamos, un serio peligro para las libertades de expresión, de asociación, ¿verdad?, de manifestación, y en ese sentido, pues, la preocupación es latente. ¿Qué piensa usted, abogado Vanegas? Yo quisiera manifestar que tenemos que ver el Código Penal en el contexto real de la redacción de la norma. La norma penal no es ambigua, Renato. La norma penal es estricta y escrita, ¿cierto? A la luz de lo que la propia ley penal expresa. Veamos el artículo 2 del Código Penal, de este nuevo Código Penal. Refiere a un principio fundamental que rige para todo el Código, ¿cierto? Como muy bien decía Félix Antonio Ávila, la parte general del Código es la que rige, es la que determina el comportamiento, las tipologías penales, ¿cierto? Cuando están esas tipologías penales definidas como tal, por decirlo así, los tipos penales especiales y los tipos penales generales. El artículo 2 refiere al principio de lesividad. Y mire lo que dice el principio de lesividad. Solo es sancionable la conducta que lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente tutelado. La actuación del derecho penal se debe limitar a los ataques más graves contra los bienes jurídicos más relevantes. ¿Qué significancia tiene este principio, Renato, pueblo hondureño? Mi derecho de disponer de bienes jurídicos protegidos, ¿cierto?, termina cuando comienzan los suyos, Renato. Cuando comienzan sus derechos, termina mi derecho a disponer de bienes jurídicos. Yo solo puedo disponer de los bienes que me corresponden a mí, pero no los de otros, no los de mi compañero, no los de la sociedad. La sociedad merece respeto, el derecho a disentir, por supuesto, el Código Penal no lo limita, Celso, no es así. Más bien, lo que hace el Código es definir un estándar mínimo, ¿cierto?, que prohíbe, por supuesto, apologías al odio. Lo que busca este Código Penal es reprimir la violencia, los actos violentos, aquellos que limitan la paz y la tranquilidad de las personas, ¿sí? Eso es lo que busca este código. Hay que leer el artículo 2 del código. Primero, porque esto es lo que rige para todos los tipos penales, incluyendo el terrorismo, incluyendo las tipologías especiales, que estoy de acuerdo que antes no estaban definidas. Eso es correcto. Ahora, la propia Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí?, define la apología al odio. No la define este Código Penal, la define la Convención Americana de Derechos Humanos, Renato. Y eso es algo que nosotros quizás no lo decimos, no lo expresamos, pero que está ahí y es vinculante para todos los estados también. La paz social es necesario sustentarla, no con códigos de peligro, no con códigos de amenazas al enemigo, los códigos esos famosos de las dictaduras, que son, desde luego, estoy de acuerdo, el derecho penal es violento, es violencia legítima del Estado, eso es correcto. Lo que tenemos que hacer es crear un sistema de frenos y contrapesos, un sistema que pueda favorecer la paz social, pero también atacando fuertemente la impunidad. Y lo que busca este código es eso. Esa es mi respuesta. Y en este punto, ¿qué piensa usted, abogada Richie Moncada? Bueno, voy a referirme así muy brevemente al tema de la impunidad del que hablaba Jaime. Que este código dice, este código tiene como propósito fundamental y establece muchos tipos y muchas figuras penales en la lucha contra la impunidad. Yo creo que, como dije al inicio, una cosa es la construcción teórica de un código penal y de cualquier norma, en este caso código penal, que puede ser muy hermosa, que puede ser muy garantista,
Y se refería él al artículo 2, dice ahí está el principio de lesividad. El principio de lesividad siempre ha estado. No está en el Código Penal, está en la Constitución de la República, siempre ha estado. Es el artículo 70 de la Constitución de la República. Pero en esto, Renato, y la gente que nos ve, el contexto que debemos considerar es no lo que dice la norma, que es la primera parte del proceso de criminalización que se ejecuta en el Congreso cuando los diputados aprueban la norma y entra toda la vigencia. Ese primer proceso de criminalización, ese puede salir hermoso, puede salir completo, puede ser declarativo de todas las normas habidas y por haber y de todos los principios. El punto es cómo se configura en la práctica. Por eso el contexto es importante. A mí me sorprende que me digan que esto es una herramienta eminentemente técnica. Esa es una deconstrucción del derecho. Si el derecho penal es derecho constitucional aplicado y el derecho constitucional es derecho político, por Dios santo. O sea, estamos hablando aquí que es en ese contexto en el que se va a aplicar esa norma en esa segunda fase de criminalización y por eso es importante hablar sobre ello. ¿Cómo se va a configurar? Y aquí entonces es donde traigo el ejemplo para Jaime específicamente. Él dice, este código es lucha contra la impunidad. Perfecto. Este código, el viejo, contempla, por ejemplo, los delitos de falsificación, los delitos contra la fe pública, falsificar documentos públicos, documentos privados. Está aquí, desde 1985, la figura de falsificación. ¿Cómo se configura en la práctica? ¿Qué pasó el 28 de junio de 2009 a las 9 de la mañana en el Congreso de la República? Leyeron una renuncia con la firma falsa del presidente. Está bien, es un tema, me van a decir, político. Falsificar la firma de un presidente es un tema político. El tipo penal está aquí desde 1985. Han pasado 10 años. Díganme dónde está judicializado ese caso. Díganme si el sistema, el de la fase segunda de criminalización, el circuito de investigadores, el circuito de técnicos, el circuito de fiscales y el circuito de jueces, conocen de un delito tan grave como la falsificación de la firma de un presidente, cualquiera que sea, puede ser el actual. ¿Dónde está? ¿Para qué entonces el delito de falsificación si solo se lo vamos a aplicar a quien seleccionemos que se lo vamos a aplicar? Por eso es la importancia de la norma. Nosotros no podemos hacer un análisis de un código penal a la luz de la construcción nada más de los tipos penales, que puede ser hermosa, reitero. La construcción de los tipos penales puede ser la mejor, puede reunir todos los requisitos, pero por Dios santo, el derecho punitivo no implica la sola existencia de un código, aun cuando no la implicara. Entonces me van a hablar de impunidad. Post elecciones hubo 22 asesinatos de jóvenes. Pregunta, ¿el delito de homicidio está aquí? ¿Cuánto es la pena del delito de homicidio? De 15 a 20 años. De 15 a 20 años, la pena para el homicidio. 22 jóvenes, después del fraude electoral, fueron asesinados. La pregunta es, para sus familias, para sus madres, para sus padres, ¿esos jóvenes asesinados son casos que ya no están en la impunidad? El Organismo Internacional de Derechos Humanos, el de Naciones Unidas, dijo en su informe que esos 22 jóvenes, de acuerdo con los dictámenes de medicina legal, fueron asesinados con balas militares. Que alguien me responda, ¿qué militar está imputado por quitarle la vida a 22 jóvenes? ¿No es acaso la vida el primer bien jurídico que protegen todos los códigos del mundo y todas las constituciones del mundo? ¿Dónde están los procesos penales contra esos militares o contra esos policías que dispararon contra esos 22 jóvenes? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Entonces no se puede analizar un código, la entrada en vigencia de una norma, sin el contexto político, sin el contexto social y sin el contexto económico, porque el derecho penal, Renato, y con esto termino para responder, me quedan un par de elementos en relación con lo que dice Celso. Para saber lo que significa el derecho penal, yo solo lo invito a usted, invito a la gente, que nos vayamos un sábado o un domingo a los centros penitenciarios para que miremos quién hace fila para entrar a ver a los presos. Estamos hablando de un código penal que tiene 635 artículos, de los cuales por lo menos unos 400 son de tipos penales, de toda naturaleza. Imposible que en un programa podamos ver cada uno de los tipos penales, cada construcción y lo que representa. Y después cómo lo va a analizar el policía, cómo lo va a analizar el fiscal y cómo lo va a analizar el juez. No puede verlo por separado. El derecho penal no es tan simple decir, siempre es el derecho punitivo, siempre es la fuerza del Estado. Cuando estamos sometidos a un proceso, entonces nos damos cuenta. Y por supuesto sí estoy de acuerdo que el componente complementario de este código siempre será, y eso está fuera de toda duda, el Código Procesal Penal y las garantías que ese código implica. Pero esas garantías en la teoría, en la práctica, ¿qué nos encontramos con el debido proceso, Félix? O sea, ¿cómo se configura el debido proceso en la práctica? ¿Cómo se configura el derecho de defensa en la práctica? De eso estamos hablando. Entonces, sí lo marca, este código lo marca el discurso violento de la dictadura. Este código sí lo marca el contexto de cada frase, de cada conferencia de prensa. Y termino diciendo, es que a veces uno siente que hay como una desconstrucción del derecho, pero es que es como una desconstrucción del derecho. ¿O es que acaso creemos nosotros que estamos en un país donde hay 3 poderes independientes e imparciales? ¿Es que acaso tenemos certeza nosotros de confiar en que el juez que nos va a juzgar va a ser independiente e imparcial con todo lo que hemos venido viendo, especialmente a lo largo de los últimos 10 años? Con estos compañeros compartimos la lucha por el Código Procesal Penal, y yo creo que es para nosotros como profesionales en el ámbito penal un honor y una honra de verdad haber pasado de los juicios secretos a los juicios orales, haber pasado de los juicios escritos a los juicios orales. Ese fue un paso importante en el proceso de transparencia, pero todo eso aquí lo sabemos, la gente, los colegas, los más de 10.000 profesionales afiliados al Colegio de Abogados y especialmente 23.000 y especialmente los del ámbito penal. ¿A qué nos enfrentamos todos los días en los tribunales? ¿Y a qué nos enfrentamos todos los días en el Ministerio Público? No hay una sola familia en este país, Renato, que no tenga dificultades con la justicia penal y su aplicación. Y sin embargo somos inocentes. Yo recuerdo que hace 15 años, con el Código Procesal Penal, en las formaciones que dábamos, yo decía muy convencida en aquel momento, y aquí entro con lo que usted me dice, es que usted es idealista. Sí, es cierto, soy idealista, soy idealista. Hace unos 15 años yo decía en las capacitaciones, no, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, le toca al Ministerio Público demostrar la culpabilidad. Yo puedo llegar como imputada y a mí me aplica el derecho constitucional de estado de inocencia, y yo soy inocente y es el fiscal el que me va a demostrar mi culpabilidad. Yo puedo ir y solo sentarme en juicio si soy inocente y el fiscal me tiene que demostrar mi culpabilidad. No es así, no es así en la práctica, no es así. Si usted no se defiende, lo condenan, y lo pueden condenar incluso a penas que ni existen.
Pero si no se defiende, lo condenan. Y Félix lo vive todos los días en la práctica judicial, estoy absolutamente segura. Que hay que buscar y la defensa tiene que luchar y batallar con todas sus pruebas. Y le puedo seguir poniendo ejemplos del tema impunidad. No es un código el que ocupamos en la lucha contra la impunidad. No es un código el que hace falta. Ese código de 1985 tiene figuras que después que entre en vigencia este código, el 10 de noviembre, son figuras que quedarán vírgenes porque nunca se aplicaron, no porque los delitos no se cometieron, sino porque simplemente el proceso de selectividad no lo llevó al chute de la justicia. Bueno, tenemos que analizar otras figuras, vamos a ir a una pausa comercial, les prometo que mis panelistas van a reducir el tiempo de las respuestas en función de abarcar la mayor cantidad de artículos que han generado esta controversia en el país. Ya regresamos a Frente, gracias a Corporación YAR, con el nuevo Kia Sportage 2020. Kia, el poder de sorpresa. Les comento que la pregunta de esta mañana ya está publicada en las redes sociales, @FrenteAFrenteHN es nuestra dirección en las redes sociales, Facebook y Twitter. La pregunta es, ¿cree usted que el Congreso Nacional revise el Código Penal que está a punto de entrar en vigencia? Usted tiene las respuestas A, sí, B, no, las opciones, pero si no, deje también un comentario. Nos vamos directamente a Twitter, donde nos dice Alejandro Sánchez, parece que quienes hicieron ese nuevo Código Penal no pensaran con la cabeza, parece que pensaran con los pies. Se debería aumentar las penas contra la corrupción, narcotráfico, etcétera, y despenalizar la libertad de expresión y de protesta. Tenemos a Ibis Ponce que dice, creo que este nuevo Código Penal incentiva a los ciudadanos a ser narcotraficantes, a los abusadores de mujeres y condena que ciertas verdades puedan ser publicadas en redes y medios de difusión masiva. Valerie dice, sí, que lo revisen. Manuel Girón, por favor, que alguien nos diga, ¿qué institución veraz en Honduras será la encargada de limitar los abusos de autoridad y actos de corrupción lesivos para la mayoría de los ciudadanos que no formamos parte de las élites políticas? Reinieri Carrión, claro, el Congreso Nacional debe revisar el Código Penal. Julio Rodríguez pregunta, ¿qué le van a revisar? Todo está dado. Aquí todos sabemos cuál es la metodología de todo esto. Miguel Zelaya, no lo harán, pues las leyes que el actual gobierno busca aprobar es únicamente con la intención de blindar corrupción. Un ejemplo de eso es la ley del presupuesto con la red de diputados. Rebaja penas, delito de malversación de fondos públicos, etc. Y por supuesto la falta de aprobación de leyes al combate de este flagelo. Saúl Aguilar, están en la obligación de revisarlo y reformar el Código Penal para lograr algo que realmente sea bueno para la ciudadanía. Y Lorena dice que claro que no lo van a revisar, vamos como el cangrejo, caminando hacia atrás en este país. Esos son algunos de los comentarios, Renato, en Twitter de Frente a Frente HN. Bueno, la percepción del pueblo en relación a este Código Penal. Quiere añadir algunos elementos, don Félix Ávila, en relación al debate que teníamos a partir de los criterios que manifestó el abogado César Alvarado. Sí, bueno, yo en realidad estoy de acuerdo con Rixi en el sentido que obviamente no es un código penal el que va a controlar o la impunidad en un país. Es decir, Rixi tiene razón en el sentido de que las normas están ahí y de repente la aplicación de las normas penales depende precisamente de la voluntad política que existe en un momento. Ahora bien, cuando se está legislando, no se está legislando para un determinado momento, se legisla para el futuro. En 1983, cuando redactaron el código que todavía está en vigencia, podemos decir que era el código de la democracia, ¿no? Porque pues, justamente se hizo en un momento en que la Constitución actual apenas acababa de entrar en vigencia. Pero ¿qué pasó? Los legisladores de aquel momento que dieron un código de avanzada para aquel tiempo, ¿qué fue lo que hicieron? No hicieron un código procesal penal, un código de procedimientos adecuado, moderno, como ya debió haber existido desde aquel tiempo, sino que simple y sencillamente copiaron el código de procedimientos comunes en la parte criminal desde 1906. Entonces no hubo mayor avance en la aplicación de las leyes penales, ni tampoco voluntad política.
Ahora bien, hoy día Rixi reclamaba el hecho de una falsificación de firma, que es una falsificación de documento, un delito grave, está ahí. Yo lo que digo, esos delitos creo que no prescriben, las acciones penales no prescriben. Ahí está una misión de apoyo contra la corrupción, creo que eso es un caso relevante. El partido político Libre creo de que tiene allí mucha simpatía con esta misión de apoyo. Yo creo que de repente debería ser el momento en que estas cosas de repente se reaviven. Ahora bien, la realidad es que los políticos muchas veces cuando están en estas cosas tienen su doble discurso y a veces hay algunas cuestiones que se dicen, que se quieren hacer y ya en la práctica no se hacen. Ahora bien, mire, Rixi, yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Realmente la impunidad no depende necesariamente del Código Penal, sino que, mire, el Código Procesal Penal, esa herramienta importantísima para buscar la justicia, porque el Código Procesal Penal es la herramienta para buscar la verdad. Y yo aquí en varios foros me ha tocado de repente discutir y estar en disconformidad con algunas cuestiones ahí. Yo he estado en contra, por ejemplo, las situaciones que se han hecho cuando las reformas al Código Penal actual que establecieron delitos contra el terrorismo y que de verdad eran penas terroríficas. Yo lo dije aquí, ¿verdad? Y aquí a la par estaba el viceministro de Seguridad. Dije, esto no puede ser. Sin embargo, ahí no hay apoyo para eso, ¿verdad? Ahí el delito de asociación ilícita, nosotros criticamos no solo en cuestiones académicas y en foros, sino que también cuando me tocó ser juez, en eso nos tuvimos en desacuerdo con esas figuras delictivas, porque obviamente muchas veces es criminalizar la pobreza. Hoy día nosotros vemos, porque el colega Celso se refirió a la asociación ilícita, yo celebro realmente que la asociación ilícita está debidamente acotada, respetando o obedeciendo las recomendaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en el caso Pacheco Teruel, que no dijo que no debe existir el delito de asociación ilícita. Lo que dijo concretamente en el caso Pacheco Teruel era que así como está redactado el delito de asociación ilícita en el actual Código Penal, violentaba el principio de legalidad. Hoy, en el nuevo código, el de la asociación ilícita, la figura de asociación ilícita no está destinada directamente a un grupo de jóvenes pandilleros o mareros como directamente lo hace en el código actual, sino que es una figura que obviamente, como existe en muchas partes del mundo, en todos los códigos del mundo, existe la asociación ilícita, existe en el Código Penal argentino, existe en el Código Penal español, existe, yo le aseguro de que lo va a encontrar ahí. La situación es que en algún momento lo que se debe hacer es que con estas nuevas normas jurídicas deben hacerse respetando lo que dice la Constitución de la República. Yo diría que de repente este foro es muy importante, ¿verdad?, para eso, pero que analicemos realmente aquellas cosas que de verdad yo creo que no podemos tener un código a la medida, no tenemos un código a la medida de la oposición política, no tenemos que poner un código a la medida de determinados gremios. Los códigos son para todos y en determinado momento podemos disentir en eso. Ahora, la aplicación de esta norma va a ser muy interesante. Yo creo que los llamados, en lugar de estar pensando, un código penal tenemos que tenerlo por fuerza, ¿verdad? Yo creo que los llamados ahora de los movimientos políticos, y ahí yo le digo a Rixi que de repente el partido político que ella milita ahí es el llamado a hacer una fuerza política ahí en el Congreso de la República para hacer el acompañamiento, para que volvamos a las libertades públicas. Ese estado de inocencia que usted dice que no se respeta en el proceso penal es cierto, no se respeta porque las personas están encarceladas siendo inocentes mientras se les sigue un proceso. ¿Por qué no se pide que se reforme como se pretendió reformar
el artículo 184 y lo dejamos como estaba actualmente, pero de repente conviene en determinado momento. Pero ese es del Código Procesal Penal, Código ¿verdad? Procesal Penal. Yo he escuchado a miembros del Partido Libre que cuando se les menciona eso, inmediatamente dicen que eso significa tener que ayudar a corruptos y todos. Hay gente, como bien usted dice, en las cárceles, ¿quiénes están ahí? Y precisamente personas inocentes. Las más de 300 personas que murieron calcinadas en la cárcel de Comayagua un 14 de febrero de 2012, estaban ahí, la gran mayoría eran personas inocentes legalmente porque no habían sido juzgados todavía, y producto precisamente ya de lo que establecía las reformas al Código Procesal Penal, que desde el año 2004 empezó a destruirse ese sistema garantista. El garantismo lo vamos a encontrar en gran medida en las normas procesales penales, no necesariamente aquí. No ataquemos tanto de repente esta nueva norma que hasta ahora de repente está publicándose. Yo le invito a usted para que se haga eso en pro de repente, no de la criminalidad, sino que de repente del garantismo. Mire, yo le quiero decir algo. Yo le escuché ayer a usted que participó en algunas mesas de trabajo para la redacción de este nuevo Código Penal. Sí, señor. El abogado Jaime Vanegas también. Sí. Asumo que ustedes recogen la percepción que tiene la gente sobre este nuevo Código Penal. Y a mí me gustaría que lo puntualizaran críticamente, como ya lo han venido haciendo, para escuchar por qué lo hicieron. Porque se supone que esto va a ser sujeto a revisión durante los primeros 6 meses. Durante los próximos 6 meses, digo. Y entonces yo sé que ustedes tienen muchas quejas, tanto el abogado César Alvarado como la abogada Rixi Moncada, puntualmente sobre este nuevo Código Penal. Pero es que, Renato... No, es que yo no critico lo que ha dicho. No, puntualizar, claro que voy a puntualizar. Cuando a mí me dicen, yo estoy de acuerdo si los códigos no pueden ser a la medida de la oposición, pero el sector mujeres, la empresa privada, el sector organizado y una serie de personas que merecen todo nuestro respeto, están opinando sobre los distintos tipos penales que contempla el código. Yo no voy a cuestionar la construcción técnica que se haya hecho, ni la capacidad técnica de los colegas que han participado. Lo que cuestiono es hacia dónde conduce, cuál es la política, y no estoy hablando de la parte general, porque es que el punto aquí, si hablamos técnicamente, que la parte general mejoró, que ese no es el tema. El tema es cómo le llega el Código Penal a un ciudadano, cómo le llega el Código Penal a los manifestantes que van a salir hoy con las antorchas y que están protestando por X y Y problemas que enfrenta el país o situaciones difíciles que enfrenta el país. ¿Cómo se aplica? Yo, por ejemplo, si leo del artículo 538, 542, 553, 554, 555, 570, 587, me escalofrío. Resúmalo. Me escalofrío. ¿Hacia dónde nos llevan estos artículos? Porque todos tienen que ver con una construcción que es limitativa, Por es ejemplo, absolutamente le voy limitativa. a leer el 541. Otra de las novedades que trae el nuevo Código Penal es el capítulo de delitos contra las instituciones del Estado, como el artículo 541 denominado perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, al asegurar que quienes con violencia, intimidación o fuerza invadan la sede del Congreso Nacional, la de la Corte Suprema de Justicia o la sede del titular del Poder Ejecutivo, cuando estén reunidos en el ejercicio de sus funciones, deben ser castigados con las penas de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial para cargo u oficio público de 6 a 10 años. Quienes con violencia, intimidación, fuerza, simulando autoridad o invocando falso orden, tratan de impedir el ejercicio de las funciones del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia o la sede titular del Poder Ejecutivo, deben ser castigados con las penas de prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial para cargo u oficio por el doble del tiempo de la pena de prisión. Ahí tiene uno usted. Yo ayer me imaginé a la bancada de Libre. Yo ayer, sinceramente, que me imaginé con la redacción de este artículo a la bancada de Libre, que algunas veces
ante la situación que se presenta en el Congreso Nacional, e inconformes vienen, protestan y algunas sesiones no han terminado o se han suspendido por eso. Bueno, usted lee el artículo 541. Si yo fuera modista o diseñadora o costurera o sastre, como cientos de personas, mujeres o varones en todo el país, diría, este artículo 541 tiene un montón de revuelitos, tiene un montón de costuras, tiene un montón de bolsas. ¿Quiénes? Con violencia. ¿Qué es violencia? ¿Quién define la violencia? ¿Y qué es un acto violento? Es un acto violento el que ejecuta hablando del Congreso, ¿es un acto violento que no le den la palabra? ¿Qué derecho le están violentando ahí? ¿O es un acto violento que usted pite porque no le dan la palabra? ¿Cuál es el acto violento ahí? Que no le den la palabra en un espacio legítimo donde usted está representando el primer principio que garantiza un sistema democrático, que es la soberanía popular. Porque cada diputado viene legitimado por los votos del pueblo, por los votos soberanos en elecciones de primer grado. Entonces, ¿qué es más grave? Que no se le dé la palabra al representante de la soberanía popular, o que el representante de la soberanía popular, ante la negativa injustificada para el uso de la palabra, saque un pito y pite. Pitar es un acto violento. Acercarse al podium donde está la junta directiva es un acto violento. Y mire que estoy con el primer revuelo, que dice quienes con violencia, pero también dice con intimidación, es uno u otro, intimidación o fuerza. ¿Qué es un acto de fuerza? Estamos hablando de fuerza física, estamos hablando de fuerza psicológica. ¿De qué tipo de fuerza estamos hablando? Un empujón es un acto de fuerza, o un grito desde la presidencia es un acto de fuerza. O sea, ¿cómo se define la fuerza? Invaden la sede del Congreso Nacional. Un diputado invade la sede del Congreso Nacional. Ahora, ¿es aplicable esto para los diputados? Me preguntaba también ayer yo. Ese es el debate. Y déjeme concluir, porque precisamente cuando usted habla de un instrumento jurídico de 635 artículos, la gente que es la destinataria empieza a preguntarse, claro, ¿a quién aplica esto? ¿Cómo aplica? ¿Qué aplica? ¿Qué? Y si usted lo sigue leyendo, ¿cuál es la conclusión aquí? La intención es prisionización. La política criminal que está definida en este artículo es: este es un bien jurídico, perturbar el funcionamiento de las instituciones, aquí este bien jurídico me importa. Esos son los intereses de la política criminal actual, esos bienes me importan, y entonces yo esto lo voy a sancionar con la prisión de tanto a tanto. Precisamente esas interpretaciones. Ahora, usted que lo hace en su condición de periodista, ¿cómo lo hará el policía en casos de flagrancia? ¿Cómo lo hará el fiscal una vez que tiene a una persona que se ha detenido por un delito que se considera en el marco de este? ¿Cómo lo hará el juez? ¿Cómo juzgará el juez? De eso se trata la norma penal. Mire, esta norma ya se encuentra contenido en el Código actual. Los delitos de sedición que están ahí, eso es. Y dígame a quién, por ejemplo, si la preocupación es por los congresistas, en primer lugar, un congresista tiene su estatuto y se le respeta. Es decir, hemos visto que en dos periodos ya legislativos definitivamente ha habido una oposición fuerte a esto, y la bubucela y el pito y todo está ahí. No está destinado para esto, obviamente. En una norma penal tiene que legislarse, o porque tiene que preverse este tipo de situaciones. ¿Qué pasaría si no estuviera legislado de esta manera? De repente pudiera ir cualquier grupo organizado verdaderamente delictivo a hacer este tipo de cuestiones. Las instituciones públicas hay que protegerlas. Mire, Renato, hace algunos años, usted se acuerda, justamente al día siguiente de lo que ocurrió en una sala del Poder Judicial, usted hizo un frente a frente y me tuvo aquí. Y yo creo que el objetivo de esto era la preocupación de lo que pasó ahí, que independientemente de quién fuera, un grupo de personas sustrajo
de la sala de juicios orales a una persona y se la llevó, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Ahí. Entonces, muchas veces el alzamiento colectivo de las personas, y muchas veces se les lleva a las personas ahí, puede cometer este tipo de desórdenes. El Estado tiene que legislar y tiene que prever este tipo de situaciones para, quiera sea o no, seamos realistas, el derecho penal cumple una función de intimidación contra el ciudadano en general, para que se abstenga de cometer estas. Pero realmente, esa conducta ya está en el actual Código Penal, está ahí. Lo único, es de las vírgenes, seguramente. Pero es que no necesariamente hay normas RICSI que nunca. Lo deseado sería de que de repente nunca se aplique. Hay jurisprudencia. Mire, aquí lo importante es ver el contexto de esta norma, ¿cierto? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de la administración. Es que la administración tenga una dinámica para el fin por el cual tiene su propósito, que es el bien común, Renato, el bien común del Estado, el propósito del Estado es el bien común. Y si así lo vemos, tenemos que proteger para que el Estado realice ese bien común. Ahora, quiero hacer una acotación al respecto. Cuando se habla que los diputados puedan perturbar, Rixi, tenemos el derecho de expresarnos, por supuesto. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una causa de justificación, Rixi? No hay delito. Entonces, vayamos al mismo contexto que este nuevo Código Penal. Pero tiene que ir a proceso y tiene que ir a la cárcel. Pero hay justificación. No aunque haya causa de justificación. Aunque haya causa de justificación. Bueno, digamos las cosas como son en realidad. Si una persona se considera que ha sido violentada, ¿cierto? Tiene justificación, por supuesto. Y este Código Penal también lo dice. De manera que es una condición, Renato, que no necesariamente genera punición per se. Siempre ha existido la sedición como tipo penal. Y la causa de justificación se le aplica el fiscal. Bueno, la causa de justificación tengo que aprobarla yo, Rixi. ¿Y en qué momento entonces se le aplica? Pero la causa de justificación, pero le recuerdo algo. Todos los abogados estamos obligados a aprobar la causa de justificación. Por supuesto, pero lo que quiero decir entonces es que los procesos de prisionización se van a dar siempre, pues. O sea que el nivel de política criminal, no es un código procesal el nivel de política criminal alcanza la libertad de expresión y la libertad de prensa. Aunque haya sobrada jurisprudencia de la Comisión Interamericana, de la Comisión Europea de Derechos Humanos, alcanza la libertad de expresión y la libertad de prensa, claro, las alcanza. Pero este Código Penal actual recoge precisamente estas tres tipologías: la injuria, la calumnia y la difamación. El nuevo Código Penal la publicación. Bueno, la publicación, correcto. Miren, vamos a entrar a eso después de la pausa. Quiere intervenir también el abogado Celso Alvarado. Antes vamos a escuchar otros mensajes del público para ir a los consejos comerciales. Jennifer, adelante. Así es, Renato, la pregunta: ¿cree usted que el Congreso Nacional revise el Código Penal que está a punto de entrar en vigencia? Tenemos a el grillo Gilberto Ríos Munguía, dice: las leyes de Roque Dalton, las leyes son para que las cumplan los pobres, las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos. Sonia Romero: no lo van a revisar, que nos digan quiénes fueron los diputados que lo aprobaron, por favor. René Sánchez: estoy de acuerdo, se revisen el tema de las penas a los abusos a las mujeres, pero no comparto que los derechos humanos estén a favor del terrorismo, de los que se manifiestan y dañan la integración física, bienes nacionales y privados, y que sigan impunes. Eso debe ser acusado y encarcelado. César Cabrera: recuerden que a partir de noviembre ya no podrán gritar mostrando una apología al odio que los estudiantes encapuchados queman negocios y son anarquistas, a menos que justifiquen fehacientemente que ellos son estudiantes, si no, pena de pagar multas o ir a la cárcel. Selvin Aguilar: con el nuevo Código Penal sale más factible ser narco, te dan de 1 a 5 años de cárcel, que ser crítico en redes sociales y decir la situación real de corrupción que pasa en el país. Por los delincuentes que nos gobiernan será la pena de 10 años de cárcel, nos quieren imponer un bozal en el pico y amarrar nuestras manos, nos quieren quitar el único medio que tenemos y creíble. Otro usuario dice:
No tienen solo que revisarlo, sino derogar estas leyes que aprobaron. Si de por sí ya vivimos en la zozobra y la inseguridad, ¿qué podemos esperar ahora legalizando el tráfico de drogas?, dice. Más muertes, más inseguridad en el país, por favor. Y además de eso debemos aplaudirles y quedarnos callados, ya que nos truncaron nuestra libertad de expresión. Estamos más que jodidos en este país, los delincuentes haciendo leyes para protegerse y el pueblo debe quedarse callado, así nada más. Esos son algunos de los comentarios, Renato, en Facebook. Solo permitime, por ejemplo, veo el titular de la prensa hoy, legislación penal, nuevo código suaviza penas al narcotráfico. La percepción de la gente, y quiero que entremos al debate después de la pausa, la percepción de la gente es que mientras se endurecen con algunas otras cosas, a los narcotraficantes les reducen las penas. Es la percepción que está quedando. Que a los golpeadores de mujeres también se las reducen. La gente está revuelta en las redes sociales porque le quieren restringir, dice la gente. Y me estoy poniendo en el plano de la gente que utiliza las redes sociales, su libertad de expresarse en las redes. Estas cositas que están generando la controversia por la percepción que queda en la gente. Al debate con Rixi Moncada, con Félix Ávila, con el abogado Celso Alvarado y también Jaime Vanegas. Ya regresamos a Frente, gracias a los planes. Estamos leyendo sus comentarios en las redes sociales. Recuerden que ahí ya está puesta la pregunta para que ustedes participen. Nos vamos ahora a Facebook. Dice el abogado Gerson Castejón: lo que observo es que el Código Penal es el más trastocado en sus tipos penales. Dan a entender como que lo van acomodando para conveniencia de grupos. Ruth dice: ¿y de qué sirve que opinemos si bien nuestra opinión, valga la redundancia, no la toman en cuenta? Otro usuario: en Honduras hay 2 códigos penales, uno para la gente pudiente, políticos y militares de alto rango, que nunca procede ese código, y el otro código para la gente pobre, ese sí aplica. Otra usuaria dice que se debe revisar, bajar las penas a los maltratadores de mujeres cuando tenemos un alto índice de feminicidios, todo eso es un crimen, dice. Otro usuario: creo que los congresistas rebajaron todas las penas, lavado de activos, narcotráfico, corrupción, etc. Creo que están jugando con balón adelantado los gobernantes, creo que tienen cola que les pise. Tenemos otra usuaria, Jackie Martínez: ¿y no se supone que lo revisan antes o es que aprueban las leyes sin leerlas?, se pregunta. César Madrid: Renato, ¿para qué llevó a Rixi? Dice, a seguir hablando del golpe de Estado, eso es pasado, necesitamos ver hacia adelante. Tenemos otro usuario: ¿y cómo no lo van a aprobar si todos están untados con el narcotráfico? Daniel Amador: sí, si ellos lo acomodaron a su conveniencia. Sánchez García: lo que debe hacer el Congreso es sacar a todos esos narcotraficantes, corruptos, asesinos o meterle fuego, dice. Matar el mal desde raíz. Otro usuario: está mal editada la pregunta, dice, la pregunta debería ser, ¿cree usted que el Congreso debe revisar el nuevo Código Penal? Y para mí sí se debe revisar. Esto ya parece Venezuela, dice, y muchos están callados. Y un último comentario, dice, al estilo de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, el grupo criminal penaliza la libertad de expresión del pueblo y legaliza el tráfico de drogas. Esos son los comentarios. Regresamos luego de la pausa con el debate. Con las respuestas a todas estas percepciones que tiene la gente del Código Penal que entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo. Ya regresamos a Frente, gracias al internet ilimitado de Efectivo desde la primera cucharadita. Ya les decía que el abogado Celso Alvarado analiza esto desde la perspectiva de los derechos humanos, este nuevo Código Penal, y en relación a esa percepción que va quedando entre la población sobre las penas contra los maltratadores de mujeres. Abogado Celso Alvarado, ¿cuál es su opinión? Bueno, creo que en el tema graduación existe la percepción en las personas de que delitos que consideramos socialmente relevantes, como la violencia, como el narcotráfico, como la corrupción, fueron objeto más bien de una dispensa, digamos, una disminución en cuanto al valor penal que pudiese tener con respecto al actual Código Penal, ¿verdad? Por otro lado, nosotros vemos desde la perspectiva siempre, ¿verdad?, de
lo que ha venido recogiendo en su actuar la Corte Interamericana, el sistema interamericano, un fuerte componente de lo que la doctrina llama leyes de desacato, digamos, que está muy presente en este nuevo Código Penal. O sea, la tendencia de leyes de desacato surge precisamente porque existen figuras orientadas precisamente a restringir la libertad de expresión y a evitar un poco la crítica que en materia de derechos humanos pudiese darse contra el funcionario, lo cual es válido. O sea, el ciudadano, ¿verdad?, que es quien tributa, quien mantiene al Estado, se convierte en determinado momento en un auditor social. Y en el marco de esa auditoría, en ocasiones el ciudadano opina, el ciudadano externa opinión con respecto al actuar de X o Y funcionario público. Haciendo una relación con lo que veíamos hace poco, ¿verdad?, en la cuestión del Congreso, me ubicaba yo en el sentido de ser un ciudadano consciente que va, por ejemplo, a exigir al Congreso que revise este Código Penal. Acudo, digamos, convoco, me voy a las afueras del Congreso, y esa que pudiese ser una crítica, hasta constructiva, digamos, porque vamos a abogar por una situación que consideramos nosotros debe ser revisada, puede ser, digamos, reprimida penalmente, tal cual lo exponíamos hace poco, ¿verdad? Ahí encontramos, como le decía, en ese tipo de situaciones que algunos tipos penales pareciese que han sido elaborados precisamente para silenciar un poco la crítica que la ciudadanía pueda tener en pro o en favor, digamos, de la actuación de determinados personajes. Ejemplifíqueme, por favor. Sí, le ponía el ejemplo, ¿verdad?, de ir en una manifestación al Congreso puede ser considerado ahora como un delito, o exigir, digamos, que un ciudadano, un funcionario, por ejemplo, que practica un acto de corrupción y que yo lo denuncie por una red social, lo que vocifere, al menos que lo diga, puede ser también objeto de sanción penal. Y ahí es donde yo le decía, o sea, se ve más que todo esa participación ciudadana, esa auditoría social como una situación de desacato o de reto, digamos, al funcionario público. Le preguntaba a mi compañera jefa de redacción de TN5 Estelar, la periodista Telma Mejía, ¿qué pensás del artículo 28 de este nuevo Código Penal? Y me dice, es un claro mensaje de intimidación hacia los medios de comunicación y sus redacciones, pues van no solo contra el periodista que hace la noticia, también contra quienes la sugieren, editores, directores y toda la cadena informativa que estimen implicados. Va ligado no solo a los delitos contra el honor, también a cualquier reproducción de un texto que se haga y sea subido a redes sociales o al sitio web. Buscan que la imputabilidad de un hecho, en este caso, de reproducir X información, en vez de caer en la persona responsable, se extienda a tercero, lo cual constituye una locura jurídica. Este artículo se puede relacionar con la difusión de información secreta a la cual puede tener acceso un periodista o medio de comunicación. Aquí ya no vale el cintillo que ponen algunos medios. El contenido y expresiones de este programa no son responsabilidad de la empresa. Se instala una especie de figura de censor invisible hacia los medios. Artículo 28, Código Penal, que va a entrar en vigencia en noviembre. Renato, la posición de lo concerniente al artículo 28 está relacionada a información falsa. Una expresión que sea verificable, una manifestación de inconformidad, no está limitada en el Código Penal. Lo que sí el Código Penal, basado en el principio de lesividad, repito, que está en el artículo 2 de este Código Penal, ¿sí?, implica que mi derecho a la libre expresión del pensamiento, ¿en dónde se limita, Renato? En mi honor personal, Renato, en mi honor. Mi honor también es valioso, mi buena fama, ¿cierto? Ahora, si la información es falsa, Renato, reitero, si yo tengo conocimiento que esa información que estoy vertiendo es una información especulativa o falsa, porque tiene que ser falsa, entonces sí merece reproche penal. Y el artículo 28 no limita en ese sentido, no hace eso. Y hay tres cosas que quisiera que viéramos ahí en el artículo 28 que vale la pena tener en cuenta. Lo tengo aquí de todas maneras, pero esquemáticamente creo que es bastante conveniente tenerlo a la vista. Ya lo ponemos en pantalla, el artículo 28. Ahí estaba ahora. Mire, dice que
la aplicación de la utilización de soportes de difusión que no responden criminalmente a los cómplices, eso está correcto. Los que sean autores solo responden en estos casos en forma escalonada, excluyente y subsidiaria. ¿Estamos? Vea qué importante esto, escalonada, excluyente y subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que el responsable, Renato, sinceramente es quien haya redactado el texto o producido signo de que se trate y quienes lo hayan inducido a realizarlo. Son los incisos, se saltaron los incisos, sí, eso es lo que queremos ver en pantalla. Importa, tranquilo, Renato, no pasa nada. Aquí lo tenemos ya. Lo cierto es que el responsable directo, la ley penal es una ley de responsabilidad personal. Estamos, responsabilidad personal. Es la persona a quien se le atribuye la responsabilidad por haber redactado el texto falso, le cuento, ¿verdad? El delito se comete por dolo, por imprudencia, según este nuevo Código Penal, que es lo que en el código vigente, ¿sí?, se conoce como culpa. Ahora se llama imprudencia. Si yo deliberadamente sé que la información es falsa y la difundo, Renato, por supuesto, con el fin de dañar la reputación y el honor de una persona, tiene que ser así, tiene que haber una víctima. Si no hay víctimas, evidentemente no es responsabilidad penal, porque el ejercicio de la acción penal es privada. Félix Antonio Ávila escribió hace algunos años un libro muy valioso, fíjese, por lo menos para mí es una guía. Y sé que para muchos hondureños, para muchos abogados que practicamos la profesión desde hace más de 20 años, es un libro importante sobre delitos de acción penal privada. Y Félix Antonio nos dio una enorme lección. Es un libro que comenta jurisprudencia, tiene una serie de situaciones importantes de orden académico. Y creo que en eso el artículo 28 no muestra dudas, Renato. Créamelo, sé que puede haber alguna hilaridad, ¿verdad? Es normal, es una ley nueva, Renato. Necesitamos... Y lo dije ayer, lo voy a repetir el día de hoy por los medios de comunicación. Creo que es importante formarnos sobre este nuevo Código Penal. Es necesario informarnos sobre este nuevo Código Penal. No es un Código Penal de amenaza y de peligro. Busca romper con la impunidad. Yo estoy de acuerdo con la abogada Moncada. Nuestro sistema no es perfecto, Rixi. Hemos trabajado tantos años, desde que el Código Procesal Penal entró en vigencia, con alguien que nos inspiró siempre, Rixi, a usted, a Félix Antonio, a Celso, José María Palacios. José María Palacios nos enseñó a nosotros, fue nuestro maestro, ¿sí o no? Él fue el maestro de todos nosotros y nos enseñó que hay que buscar la perfección humana. No se logra muchas veces, pero necesitamos instrumentos jurídicos capaces de que puedan servir, que puedan ser útiles para los operadores del sistema, llámese jueces, llámese magistrados, llámese fiscales o defensores en el caso nuestro, que podamos nosotros tener una ley que no tenga interpretaciones ambiguas. La ley penal, este artículo es taxativo, es estricto, es escrito, no presta ambigüedades. ¿Qué significa subsidiario, Renato? Que si una persona, y mire, veamos con toda claridad, si por cualquier motivo, cuando por cualquier motivo distinto a la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera del país no pudiera perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los literales del párrafo anterior, debe dirigirse el procedimiento contra las mencionadas en el literal inmediatamente posterior. Significa, ¿qué significancia tiene esto? Que el responsable es el que emite la información a sabiendas falsa. Y si no se puede con él, porque huyó, porque hay rebeldía, etcétera, entonces es subsidiariamente al siguiente. Eso es. Me gustaría... ¿Qué piensa usted? Y luego vamos aquí. Bueno, todo eso puede pasar, pero después que usted esté 10 años en un proceso, el proceso le puede durar 1 año, 2, 3, 4, 5, puede pasar 1, 2, 3, 4, 5 abogados. Lo determinante, y lo vengo sosteniendo desde el inicio de este programa, no son todos los galimatías que podamos ver nosotros en el código o todas las normas que nos puedan resultar claras aquí. El punto es que Telma tiene razón, porque la Constitución dice que no debe haber censura previa. Es correcto. No debe haber censura previa.
ante las nuevas formas de comunicación, ante la necesidad de inmediatez, ante la necesidad de competir que tienen los medios de toda naturaleza, no solo los corporativos, todo ahora los electrónicos, ¿cuál es la política criminal que impulsa el Estado con este nuevo código? Es una política criminal de represión, pues. Es una política criminal de andar pendiente si la persona que me llamó, si mi fuente me está diciendo la verdad o me está diciendo mentira. Porque cuando le están exigiendo en el tipo penal noticia falsa, entonces ¿qué quiere decir? Que usted tiene que andar confirmando, ya no puede competir, ya no hay inmediatez en la noticia, no. Yo creo que la política criminal a seguir en el tema de medios de comunicación es cerrada. A usted más que a nadie le consta, bueno, en mi caso particular, he vivido toda una tragedia, injurias, calumnias, difamación, todo tipo de agresiones de toda naturaleza, pero prefiero 1000 veces que exista en el Estado democrático, o por lo menos aspiro a que en un Estado democrático haya apertura para 20.000 medios de comunicación que digan lo que quieran, a ponerles un bozal previo, a aprisionizarlos, a ponerles artículos, disposiciones, normas que impliquen que tiene que decir, no, un momentito, para pasar esa noticia necesito confirmarla. Eso no puede ser. O sea, hay que sancionar otro tipo de sanciones, otro tipo de penas, más no la prisionización. Entonces aquí lo que importa no son todos los enredos de si es escalado, de si no es escalado, de si este es primero, de si el otro es después. Bueno, está bien que no sea enredo, que esté bien ordenadito, correcto, pero no es ese orden lo que importa, sino la política criminal que decide impulsar el Estado, que es una política criminal para fortalecer la represión, para fortalecer el entorno de libertades de los ciudadanos. Un jurista reconocido y admirado además por nosotros a nivel de Latinoamérica dice que nosotros en toda América Latina vivimos en una especie de libertad condicional. Y esa es la verdad en la práctica. En la teoría, la Constitución le dice que usted tiene libertad de movilización, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de información, y todas las libertades están garantizadas acá. Pero cuando usted se va al otro instrumento, entonces le condicionan esas libertades. Y entonces dice el jurista, así vivimos los latinoamericanos en una especie de libertad condicional, donde yo tengo que ver qué no puedo hacer. Ah, bueno, no puedo ir al Congreso a protestar, no puedo ir frente a Casa Presidencial. Fíjese que aquí hay una norma que creo que se trae de esas normas que quedan sin utilizarse del código anterior, que prisioniza, no sé cómo describe, la utilización de los símbolos nacionales. O sea, estamos de acuerdo que debemos respetar los símbolos nacionales, que están definidos en la Constitución y todo, pero el asunto es, les vamos a imponer penas de cárcel. O sea, esa es la política criminal que queremos, esa es la política, esa es la modernidad del Estado de Derecho, o ese es el fortalecimiento de la dictadura, o ese es el fortalecimiento del modelo represivo que inició no ahorita. Félix tiene razón, inició hace tiempo, desde que se empezaron a reformar artículos del Código Procesal Penal. O sea, ¿qué es lo que vamos a defender? Vamos a defender las libertades en todo su contexto, en un Estado democrático, o vamos a defender la proyección con este código hacia el fortalecimiento y el punteo de la dictadura. ¿Qué piensa Félix Ávila? Bueno, quiero referirme concretamente al artículo 28, porque parece que ha venido a interpretarse de una manera, desde mi punto de vista, equivocada. El artículo 28 no establece delitos, el artículo 28 no está criminalizando y está diciendo el director de un medio comete delito. Está enclavado justamente en esa parte general que, como hemos dicho aquí, es muy importante. Si usted ve
Antes del artículo 28 tenemos el 24 que habla sobre los responsables penalmente. Esa es una regla de participación. Si no estuviera ese artículo 28 ahí, de repente el juez tendría de que hacer una interpretación general, amplia, de los artículos 25 y 26, tal como lo tenemos ahora. Considerar de repente a un dueño de un medio de comunicación como cómplice de un comunicador que, rebasando los límites de la libertad de expresión, incurre, digamos, en una injuria y es sancionado con pena nada más de pecuniaria. Ahora, este artículo define claramente que solo los autores, cuando se hagan delitos o se cometan delitos por medios de comunicación, incurrirá. Quiere decir que quedan fuera los cómplices. Luego acota directamente quiénes son los que van a responder, como lo ha dicho Jaime, de manera escalonada. De lo contrario, el juez tendría que irse directamente a interpretar la autoría, la participación, de acuerdo a las reglas generales que tenemos. Lo que viene a hacer aquí más bien es una delimitación clara para que el juez no rebase esos límites. No es, Renato, ningún nuevo delito lo que se está estableciendo ahí en ese artículo 28, sino que esta es una norma general aplicable a esos delitos específicos que en algún momento un comunicador social podría incurrir. Reitero, y debemos reiterar aquí, ¿verdad? El comunicador social, el periodista, no desarrolla una actividad delictiva. La libertad de expresión, la libertad de información es un derecho humano, pero yo quiero aprovechar ahora para decir, ¿verdad?, en cuanto a estas situaciones, porque hemos hablado aquí desde el punto, desde el ámbito de los derechos humanos. Esta es una cuestión constante, esta es una tensión que todos los días lo vamos a tener. Este debate no se termina ahora. Esto no se termina ahora ahí. Esto está en toda Latinoamérica, está en Europa. En Europa, en los medios de comunicación en Inglaterra, algunos grandes medios de comunicación han sido llevados a los tribunales y han sido condenados a pagar millonarias multas, ¿verdad? Porque siempre existe la tensión en esto, porque respetamos y reconocemos lo valioso que es la libertad de expresión para una sociedad democrática. Desafortunadamente, usted como ciudadano particular, en determinado momento, si es agredido, usted tendrá todo el derecho del mundo para reclamar por una agresión que se haga por un medio de comunicación. Lo que está haciendo el actual código ahora es recogiendo justamente esa jurisprudencia más actualizada. Está de acuerdo a la jurisprudencia más actualizada lo que hoy día, así como ha quedado la calumnia y la injuria con las sentencias de la Corte Interamericana. Yo traje un material ahí haciendo un cuadro comparativo, quizás no haya tiempo para proyectarlo ahí, pero quiero referirme precisamente a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo mencionamos aquí, hay que dejar las cosas claras en el caso Kimmel versus Argentina, que cuando se refirió a examinar un caso específico lo dejó bien claro. No está de acuerdo la Corte Interamericana, y es decir, el sistema interamericano de derechos humanos, que los estados pueden establecer este tipo de situaciones, este tipo de regulaciones para proteger precisamente el derecho a la honra, porque el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege y garantiza el derecho a la honra de las personas. Y luego después, en el material que he traído ahí está el texto, párrafo de la sentencia, y luego después lo otro respecto a los periodistas. Hace un llamado, y Celso lo sabe, en esa sentencia, cuando dice pues que los comunicadores deben tener el debido cuidado. No es que tienen que solo proyectar noticias verdaderas, porque obviamente eso sería realmente una censura, de que usted una noticia que proyecte tiene que ser absolutamente verdad. Eso lo ha dicho desde el Tribunal Constitucional Español y aquí la más avanzada jurisprudencia, pero verificar
contrastar, no irse directamente ahí, porque obviamente tiene enfrente el comunicador a un ciudadano que tiene un derecho, pues, que tiene derecho a su honra, independientemente de lo que se le acuse. Entonces, al final de lo que se trata es un balance. Esta es una tensión constante, así como lo sabe Rixi, que en el proceso penal, en esa materia de juzgar y de investigar, esa constante tensión siempre lo va a existir. El Estado necesitará en determinado momento un margen de actuar. Y yo tengo mis derechos y mis libertades públicas, pero si en determinado momento el Estado debe actuar lícitamente y conforme a la Constitución, va a limitar derechos y garantías. ¿Comparte ese criterio usted, abogado Alvarado? En parte, ¿verdad? Y retomando un poco lo que decía Jaime, yo creo que vuelvo al inicio a lo que planteaba el abogado Rixi. La cuestión aquí es el temor a la institucionalidad existente. O sea, yo entiendo de que la prueba veritatis es causa de exclusión de responsabilidad, pero en ocasiones uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está esa institucionalidad responsable de probar esa verdad actuando? O sea, para mí, por ejemplo, en este país me resulta increíble ver sentencias en los cuales se sentencia gente por difamación, por injuria, porque denunció corrupción, por ejemplo, que para mí es una noticia crímenes y que obliga al Ministerio Público a investigar y demostrar. Yo, por ejemplo, me pregunto, un comunicador que denuncia corrupción y que es condenado porque no hubo ese elemento objetivo que hablaba Jaime, no hubo esa investigación para verificar qué tan cierto o qué tan falso era la denuncia, digamos, de corrupción que él hace. Y mi preocupación va ahí en el sentido de que tenemos una institucionalidad casi inexistente. Un ministerio público que, a pesar de que en ocasiones el ciudadano denuncia, no corrobora si la denuncia es cierta o es falsa. Y eso, ese elemento objetivo que podría evitar que un inocente vaya a una cárcel, en nuestro contexto no se da. Precisamente porque no hay esa freno y contrapeso, podría decirse que no hay tan marcada esa división e independencia de poderes, ¿verdad? Y en la medida, como decía la abogada Rixi, genera un proceso selectivo en donde quizá me voy a portar displicente, no voy a investigar y voy a permitir que la situación se dé. Quiero igual, recientemente el relator, ¿verdad?, de libertad de expresión emitió su informe, ahorita el 17 de marzo, y justamente hay un apartado que alude al Código Procesal, al Código Penal, perdón, que está próximo a publicarse en Honduras. Y entre algunas observaciones hace precisamente alusión a que le preocupa, ¿verdad?, que existen algunas normativas cuyo efecto inhibidor del libre flujo de ideas, opiniones e informaciones puedan resultar críticas u ofensivas, sea considerado como un método indirecto de restricción a la libertad de expresión, ¿verdad? Lo es. Dice, por otro lado, que ve en algunos tipos penales que se orientan precisamente a ser una especie de amenaza, ¿verdad?, contra medios de comunicación y ciudadanía, ¿verdad?, y que esa simple amenaza de ser procesado penalmente por expresiones o críticas sobre asuntos de interés público puede, dice, en determinado momento generar autocensura, dado su efecto amedrentador. Por último, dice, la criminalización podría generar un efecto amedrentador sobre formas de expresión participativa de los sectores de la sociedad que no puedan acceder a otros canales de denuncia o petición, como ser la prensa tradicional o el derecho de petición dentro de los órganos estatales donde el objeto de reclamo se origina. Y eso alude precisamente a ese artículo 28, ¿verdad?, que en ocasiones puede hacer que yo utilice medios electrónicos para reproducir o para protestar o para externar mi inconformidad, y que dicho sea de paso, en el apartado donde se establece la injuria, de la calumnia y la difamación, el hecho de publicar en un sitio web el comentario o replicarlo ya constituye también un agravante sobre la pena que ya está dada en el tipo penal. Hasta el derecho de resistencia. Voy a citar la prensa de San Pedro Sula: las penas de 20 años de cárcel por el delito de tráfico de drogas en casos con agravantes desaparecerán en el nuevo código, donde la máxima pena ahora podría ser de 15 años de prisión. Después de la pausa, los comentarios.
El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente le muestra lo que está pasando ahora mismo en San Pedro Sula. Con esta herramienta tridimensional Waze hay un accidente vial a la altura de la Fortaleza que está dejando un fuerte congestionamiento hasta cerca de conectar con el Boulevard del Sur, cerca de Chamelecón, para ser más específicos. En otros puntos, la 33 calle sureste se mantiene altamente congestionada, para que lo tomen en cuenta. También tenemos la primera avenida de Comayagüela aquí en Tegucigalpa, la octava calle con complicaciones de tránsito vehicular, no mejora la calle La Salud y el Boulevard Económica Europea, y también tenemos tránsito vehicular pesado en el Boulevard La Hacienda. Información con inmediatez que te brinda Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Gracias a Banco Atlántida. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y participa por muchos viajes. Quiero darle la oportunidad rápidamente a Melvin Paguada y a Mirko Cuculiza. Son miembros del grupo de empresarios y profesionales católicos. Melvin Paguada es el presidente y tienen un segundo congreso católico. ¿Cuándo? Melvin, adelante. Buenos días, Renato, gracias por la oportunidad. Sí, el día de mañana les estamos haciendo la cordial invitación para que nos puedan acompañar mañana, sábado 18 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, donde tendremos nuestro segundo congreso católico, el cual lleva el nombre Dar Razón a la Esperanza. Y bueno, casualmente tratando estos temas que ustedes están pues abordando en estos momentos, de eso es lo que nosotros venimos a tratar el día de mañana, y quiero darle el espacio a Mirko para que nos hable un poco acerca de los invitados y los panelistas que vamos a tener el día de mañana. Sí, vamos a tener panelistas de lujo realmente. Su eminencia, Monseñor Oscar Rodríguez. Vamos a tener al padre Juan Ángel López, vamos a tener al padre Tony Salinas, vamos a tener al padre José Antonio Chavarría, al padre Javier Martínez. Sinceramente, estas personas están profundamente, nos van a hablar profundamente de lo que es la doctrina social de la Iglesia y cómo eso influye en la equidad de la sociedad. En el tema sociopolítico, realmente viéndolo desde la perspectiva de la palabra del Señor. Básicamente, les digo, un día se les va a quedar corto para poder oír tanta sabiduría que tienen estas personas, que el día se va a ir volado realmente, va a ir rápido. Así es. Que tengan éxito, jóvenes, que tengan éxito mañana con el evento. Gracias, Renato. Es importante también así, en la ofrenda de 600 lempiras, eso lo podemos adquirir mañana mismo en la Escuela Americana, donde tenemos parqueo amplio, estacionamiento para todos los que quieran asistir. Tenemos coffee break, almuerzo incluido, la librería San Pablo, Uno Más para Cristo y María Reina de la Paz. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Cito a la periodista, compañera jefa de redacción de Telenoticias, Telma Mejía, en los delitos contra el honor. Comprende los artículos 229 al 233. En este apartado, la figura de la injuria es despenalizada. Se elimina la pena carcelaria que contiene en el actual código vigente, que es de 1 a 2 años de cárcel. En el nuevo Código Penal se contempla, en vez de cárcel, una multa de 200 a 500 días si la injuria es publicitada en los medios. Pero en el caso de que lo sean sin publicidad, la pena de multa sería de 100 a 200 días. Sí. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de multa? Aquí la pena de multa queda a discrecionalidad del juez, como puede ser de 50 lempiras. Desde 20 hasta 5.000 lempiras. A 5.000 lempiras. Sí. Pues no existe un techo mínimo o máximo en monto de dinero. No. Ok, en el caso de la calumnia, el nuevo código mantiene la pena carcelaria de 6 meses a 1 año. En el actual código vigente, la pena de cárcel es de 2 a 3 años y es conmutable. Correcto. En el nuevo código, esta figura no es conmutable. No. La persona deberá ir a la cárcel. No. No existe la conmuta. No existe la conmuta. Y al par es penalizada con una multa de 500 a 1.000 días si es publicitada por los medios. Son delitos contra el honor, son delitos de orden privado. Nadie puede ir a la cárcel, estoy seguro yo, con este tipo de situaciones. Pero tiene que tener dinero para pagar la multa, porque va de 20 lempiras a 5.000 por día. Y esa es la discrecionalidad que tiene el juez. O sea, como le puede fijar 20 lempiras, o le fija, ¿qué? 5.000 lempiras o 4.000 diarios. Pero es que aquí existe una contradicción siempre, porque siempre se ha demandado el hecho que los delitos deben llevarse al ámbito privado, que ¿por qué mejor no lo llevamos a lo civil?
Mire, en lo civil les iría mucho peor. Sí, claro. Y una cosa importante, mucho Renato, peor en les esto, diría. Sin tener que pasar por la tortura penal. Esa sería la gran diferencia. Pero mire, estos sin delitos, tener que delitos pasar de por la orden tortura privado, penal. ¿quién no Lo los penal concilia? es una tortura. Es la última ¿Quién no llega a ¿Quién no llega a una conciliación Es en correcto. este tipo de A eso me delitos? quería Lo que referir, pasa Renato. es que esto muchas al veces, final termina con el Entonces, perdón de la pero víctima. entonces es un desperdicio. Todo ¿Para delito. qué vamos a No, provocar pero inflación fíjese, penal pero fíjese. si vamos a llegar a todas esas conclusiones? Pero fíjese, hay algo muy Conciliación, pago civil. El ¿Para qué? Salvador. Pues penal. Nicaragua tienen la injuria y la calumnia y la difamación. O sea, no digamos que ha desaparecido a nivel universal. Todavía existe protección del bien jurídico protegido. En Es que debe existir. Existe. La Bueno, entonces protección estamos de debe acuerdo existir. todos. El punto es, Estamos de esa acuerdo todos. protección Sí. es penal. Esa protección implica Es la última ratio, Rixi. llevar a Es los la última comunicadores a consecuencia. todo un proceso. Es un delito de acción privada. El Es un delito proceso de en acción sí, privada. Jaime, el proceso en Sí. sí, Es usted traumático. sabe el Es trauma traumático. que provoca. Por supuesto Entonces, que ¿por qué? Pues, Pero ¿por qué? solo Esa es aplica refleja para la falsas política. noticias. Y también es importante decir las cosas. Es un delito que concluye con el perdón. Llegamos a un acuerdo, Renato, y esto se acabó. No hay tal responsabilidad penal, pues es conciliable. Esto es un delito importante que la gente Hay lo decirlo. entienda, que Y estos no repito, son delitos en que va a otros perseguir países el también Ministerio actúan. En El Público. Salvador y Nicaragua lo tiene igualito. Voy a la Acá. pausa. Continuamos con Frente a Frente gracias a Jugo de Naranja Sula. Está cheque. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente le estamos mostrando con tecnología de punta en dónde se encuentran las complicaciones de tránsito vehicular esta mañana de viernes. Ahí tenemos la calle de la Salud, el Instituto Jean Piaget no mejora aquí cerca del DINAF, tampoco la octava avenida está complicada, la segunda avenida de Comayagüela también, rojos totales por doquier. Y en San Pedro Sula está intenso el tránsito vehicular, casi estacionados estos vehículos en plena calle cerca de Chamelecón, producto de un accidente vial, y desde las alturas pues se ve también algunas complicaciones en la avenida Circunvalación. Información con inmediatez presentada por Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. La pausa y regresamos para el cierre de Frente a Frente. El reporte del tráfico fue presentado por Banco. Las reglas de la fotografía. Sí, rápidamente, Marlon Duarte, el abogado Marlon Duarte. Lo tenemos en línea, buenos días. ¿Abogado? No, ya cortó. Bueno, la abogada se inclina porque deroguen todo esto, ¿verdad? Yo me inclino porque debe hacerse una revisión, no tiene legitimidad y la evidencia es todo lo que hay en el ambiente por el Código Penal, pero me pronuncio a favor de un ciudadano que puso un mensaje ahí por las redes que dijo, se trata de dos códigos penales. Este código justamente trata de dos códigos penales. El Código Penal hecho por los opresores para fortalecer la dictadura contra los oprimidos y por Muchas eso gracias, debe abogado. revisarse. Mire que Gracias, no se presente. Renato. Perdón. Gracias, abogado. Sí. Sí, se nos quedaron, Me dejo con la mano. algunas cosas, pero que las vamos a analizar el próximo lunes porque seguiremos con esto. A todos muchas gracias, buenos días.